Buenas noches. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Es un privilegio para mí estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Les habla Normi Sánchez y antes de continuar vamos a orar. Amantísimo Padre que reinas en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tú nos das de poder llevar a otros tu palabra. Te pedimos, Señor, que ella no caiga en el vacío, sino que retorne, Señor, para que podamos, Señor, aprender de ti y que llegue a todo el mundo y que tu santa palabra nos corrija, nos ayude, nos vivifique y que nos dé, Señor, vida eterna, Señor, porque con tu palabra, escuchándola, es como nuestra fe aumenta, porque la fe viene por el oír tu palabra. Así que ayúdanos, Señor, a llevarla clara. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues bien, hermanos, como les decía, es un privilegio compartir una vez más la palabra de Dios. El título que tenemos para hoy es Satisfacer necesidades concretas. El texto base estará en Segunda de Reyes, capítulo 4. Vamos a ver la verdad central del estudio de hoy. Y veremos la manera como Eliseo satisfizo las necesidades concretas de algunas personas. Y esto nos enseña que nosotros podemos y debemos ayudar a satisfacer las necesidades de nuestro prójimo. Vamos a ver una breve panorámica del contexto. Recuerden que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Hace varias semanas, la hermana Helen explicaba sobre lo sucedido con Elías cuando fue arrebatado en el carro de fuego y cómo Eliseo fue su sucesor. A Eliseo se le atribuyen varios títulos. Lo llamaban profeta de Jehová. Profeta era una persona llamada por Dios para anunciar la voluntad de Dios al pueblo. También interpretaba el pasado para que el pueblo respondiera a Dios en el presente. Otro título dado a Eliseo era hombre de Dios. Este nombre se usó para algunos profetas y para algunas personas. Entre ellas estaban Moisés, David, Samuel, Elías, el propio Eliseo, Samaías. Este personaje podemos encontrarlo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 22. Igdalías, que también aparece en Jeremías, capítulo 35, versículo 4. Les motivo a que lo busquen y lo lean. Pues haciendo énfasis en el estudio del texto de hoy, podemos mencionar varias necesidades concretas que Eliseo realizó. Recuerden el título del estudio de hoy: Satisfacer necesidades concretas. En el texto básico podemos identificar las necesidades concretas que Eliseo satisfizo. La primera es que Eliseo se interesa por las necesidades de una viuda. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Estaré leyendo en Reina Valera 1960. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo:
Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Vemos en esta lectura cómo una mujer anónima, porque en la Biblia no menciona su nombre, ella era esposa de uno de los hijos de los profetas, estaba en apuros graves. Su esposo era fiel y temeroso de Jehová. Ser familia devota no garantiza que no habrán problemas. Esta mujer tenía una deuda que le había dejado su esposo. Un acreedor iba a esclavizar a sus hijos para pagar esa deuda. En aquellos tiempos esa práctica era legal. Por eso Eliseo no podía impedir este proceso. Pero sí, con el poder de Dios, pudo hacer un milagro. A pesar de no tener nada en la casa, excepto un frasco de aceite, suficiente para una sola aplicación. Lo poco que tenemos es suficiente para que Dios lo utilice en su obra según su voluntad. Ese milagro, señores, no lo hizo Eliseo. Fue el poder de Dios obrando en él. La segunda necesidad que Eliseo satisfizo fue cuando se interesa por las necesidades de una mujer. Voy a estar leyendo en Segunda de Reyes, primero capítulo 4, versículo 14. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Continúo en Segunda de Reyes, capítulo 4, pero del versículo 17 al 20. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. En Segunda de Reyes 4, del 32 al 36, continúo leyendo. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una y otra parte, y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño esternudó 7 veces, y abrió sus ojos. Entonces llamó Eliseo a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Amén. Vemos cómo Eliseo se interesó en conocer cuál era la necesidad de esta mujer, y a través de su criado se entera de que ella no tiene hijos, ni puede tenerlo porque el esposo era muy viejo. Pero, ¿qué pasa? Ella no le creyó.
Pero Eliseo le asegura que ella iba a concebir al año. Y así mismo fue. Al año de Eliseo haberle dicho que ella iba a tener un hijo, ella dio a luz a su hijo. Pero año después el niño muere. Pero Eliseo, con el poder de Dios, lo resucita. Recuerden que no fue Eliseo con sus propias fuerzas, fue el poder de Dios que estaba con él, ya que el Señor le dio doble porción de su espíritu cuando Eliseo sucedió a Elías. La tercera necesidad que Eliseo se interesa es ayudando a un jefe del ejército sirio. Y leemos en 2 de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. En 2 de Reyes 5, del 9 al 15, continúo leyendo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Continuó leyendo en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo del 18 al 19. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en este a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Amén. Naamán, como leímos, era un comandante de las fuerzas armadas de Siria. Él era enemigo total de Israel. Un hombre muy importante, pero tenía lepra. Hay algo muy peculiar. En Siria era diferente. Los que tenían lepra no eran declarados impuros. Era muy diferente al pueblo de Israel, ya que según las leyes religiosas de Israel, toda aquella persona que se descubría con lepra era expulsado, era apartado del pueblo. Naamán no presentaba por su enfermedad problemas religiosos, pero sí social. Por eso él tenía la necesidad de ser sanado por el hombre de Dios. Y
Naamán llegó tarde cuando fue a presentarse al profeta. Él llegó con mucho bombo, como diríamos en dominicano, llegó con bombos y platinos, llegó altanero, llegó el jefe. Entonces, como lo hacen muchos jefes, pero el profeta no salió a recibirlo, él mandó un mensajero a darles instrucciones para que él pudiera ser sano. Por esa razón, Naamán se fue muy enojado, muy incómodo. Pero sus siervos los convencieron de hacer lo que le había ordenado el profeta. Por eso el milagro no recibe tanto énfasis. Ahora, el profeta no está presente. Sencillamente sanó porque obedeció la orden dada por el hombre de Dios. La cuarta necesidad en la que Eliseo se interesó fue al recuperar un hacha. Leemos en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo del 4 al 7. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Vemos que esta historia de Eliseo en el Jordán trata de un pobre hombre que cortaba un árbol con un hacha prestada, y el hierro del hacha cayó al agua. Pero Eliseo supo qué hacer para recuperar el hacha, pues probablemente era muy costosa. En ese tiempo el valor del hierro era comparado con el valor del oro hoy día. Eliseo hizo flotar el hierro y fue recuperada el hacha. En el estudio de hoy podemos aplicar 3 enseñanzas principales. Podrían ser más, pero vamos a sintetizar 3. La primera: todos tenemos necesidades. Seamos pobres o ricos, hay necesidades. Ser familia devota no es garantía de que no habrá problema en la vida. Ser cristiano, ser hijo del presidente, ser hijo de un pastor, ser hijo de alguien importante no quiere decir que tú no vas a tener necesidades en la vida. Todos estamos propensos a tener necesidades. Pero sí, cuando tenemos esas necesidades o ese problema, tú vas a los pies de Cristo y pones ese problema en manos del Señor, yo te aseguro que conforme a su voluntad, Él hará el milagro. Porque hemos visto cómo a través de Eliseo el Señor obró y hizo varios milagros. La segunda enseñanza que vemos en el estudio de hoy es que Dios puede proveer para su pueblo mediante un hombre de Dios que se interesa en su prójimo. El prójimo es quien tiene la necesidad. La necesidad puede ser grande, como vimos la del hijo muerto, o pequeña, como cuando Eliseo recuperó el hacha. Esa hacha que se la prestaron a ese señor. Pero recuerden que Dios siempre proveerá conforme a su voluntad. La tercera enseñanza es que debemos proveer una oportunidad para que la persona se ayude a sí misma. Y eso es satisfacer las necesidades del prójimo. Cuando tú buscas la forma de cómo enseñar a una persona a que pueda defenderse por sí mismo, pues tú estás ayudando a esa persona a satisfacer sus necesidades. De esa forma tú satisfaces las necesidades del prójimo. Eliseo demandó de la viuda para que ella participara en su liberación, utilizando lo que ella tenía. En ese caso era el aceite. Lo poco que tenemos es suficiente para Dios.
quien lo utilizará de acuerdo a su voluntad. Hermanos, hemos concluido el estudio del día de hoy. Espero que hayan entendido, que puedan retener lo estudiado, para que puedan llevar este mensaje a otros. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por la palabra que hoy hemos podido compartir. Te pedimos, Señor, que todo aquel que la haya escuchado pueda interpretarla, pueda aprenderla, interiorizarla y llevarla a otros. También te pedimos que tú para una próxima permita que más personas puedan conectarse para que tu palabra pueda seguir expandiéndose. Gracias por la vida de las personas que se han conectado y por la que sabemos que lo van a hacer. Y que no nos vamos a quedar nada más oidores, sino que también vamos a ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Todo eso lo rogamos, lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues, hermano, me despido. Será hasta una nueva entrega y estuvo con ustedes Normi Sánchez. Que Dios continúe bendiciéndoles.